aprobado los decretos de indulto para militares y civiles, de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte. El 7 de octubre firma 4 decretos por los que indulta a todos los militares que no habían sido comprendidos en las leyes de punto final y obediencia debida. Yo sé que va a haber descontentos, pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta medida. Y en esto de la cuestión de la justicia vinculada a los crímenes de lesa humanidad en la República Argentina, abordamos esta etapa, la de los indultos. Lo firmó Carlos Saúl Menem, creo que en 1 o 2 etapas, y por supuesto significó una conmoción porque en cierta medida abría las puertas para la impunidad en la República Argentina. Para hablar del tema, en esta parte del programa, hemos convocado al doctor Jaime Díaz Gavier, presidente o camarista, mejor dicho. En su momento fue presidente de uno de los tribunales que llevó adelante los juicios por la verdad aquí en la provincia de Córdoba, pero es camarista federal del Tribunal Oral número 1. Doctor Jaime Díaz Gavier, un placer tenerlo aquí en el programa. Darío, muchas gracias por su invitación. Bueno, ¿cómo juzgamos o cómo observamos desde su mirada este indulto que firmaba Carlos Menem para dar, por supuesto, la libertad y levantar todas las acusaciones o sentencias que había sobre el personal militar que había llevado adelante la denominada etapa de reorganización nacional, como le llamaron ellos en su momento, ¿no? En realidad, Julio, hubo todo un proceso muy complejo, muy difícil, luego de ello establecida la democracia, ante un reclamo, un clamor, yo le diría, muy generalizado de sectores muy importantes de la sociedad argentina, no de todos, pero sí de sectores muy importantes, de juzgar a los crímenes que se habían cometido durante el terrorismo de Estado que se establece en el país a partir de del golpe militar, cívico-militar, del 24 de marzo del 76. Usted lo mira con los ojos de la justicia. En su momento hubo un compromiso muy fuerte desde la política por parte del doctor Alfonsín. Claro, bueno, eso quería hacer referencia a eso precisamente, muy oportuna su alusión, porque después de ese acto inicial sumamente valioso del gobierno del presidente Alfonsín, cuando se enjuicia en el famoso juicio a las juntas de comandantes, se enjuicia a las 3 juntas de comandantes que habían presidido el gobierno de la dictadura, empezando por Videla, Macera y Agosti, y los 3 que lo sucedieron. El juicio tiene un valor enorme, fue realmente un acto judicial, pero político profundamente significativo, cuya sentencia se dicta a fines del año 85. El problema está que el sector militar mantenía latentes sus intenciones golpistas, como siempre venía sucediéndose en la Argentina desde el año 30 en adelante, y a partir de las rebeliones llamadas de Semana Santa, cara pintada, provoca yo le diría lamentablemente una claudicación de la democracia, ¿no? Eran momentos difíciles, los militares, las Fuerzas Armadas en general tenían todavía una fuerza que hoy no concebimos, pero que en ese momento todavía la tenían, y tenían toda la intención de proteger y tapar los crímenes horribles que se habían cometido con el terrorismo de Estado. Entonces, de esta claudicación de la democracia, la consecuencia legal que se produce son las leyes de punto final y de obediencia debida, años 85 y 86. Por la primera, la de punto final, se determina que los oficiales de grado inferior, que eran en realidad los que habían cometido materialmente los hechos de la represión, no podían ser juzgados. Pero la rebelión militar continúa hasta que el año siguiente, en otro de estos episodios dramáticos, se dicta la ley de obediencia debida,
concretamente lo que no se podía era juzgar a nadie por abajo de las juntas de comandantes. Porque obedecían órdenes. Porque con la idea de que, con el principio de que obedecían órdenes, exactamente. Bueno, este es un proceso que determina una absoluta impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura, que culmina, con lo que se empezó el programa haciendo referencia, con el indulto de Menem. No solo aquellos jefes militares y algunos civiles que habían sido procesados y algunos condenados, sino las condenas que se habían dictado en aquel juicio a las juntas en el año 85. Es decir, toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas, que había sido condenada y estaban privados de su libertad, quedan en libertad. Y se inicia entonces un largo y dramático proceso, donde había un incremento de reclamos, no solo de los organismos de derechos humanos, sino, digo yo, del pueblo argentino en su conjunto. No en su totalidad, pero sí en su conjunto. Hasta que finalmente se hacen algunas, yo diría, parodias de juicio, llamémoslo juicio por la verdad histórica, donde la justicia federal podía investigar los episodios producidos durante la represión, pero no investigar el destino, por ejemplo, de desaparecidos, de personas desaparecidas por ese accionar. Los niños apropiados. Los niños apropiados y demás, pero no se podía juzgar a sus autores, lo cual es era realmente una aberración jurídica. Sí, totalmente. Absolutamente. La verdad es que solo a partir, bueno, se produce una serie de episodios procesales y políticos de mucha significación, se dicta en primer término una causa caratulada a Simón, se dicta, un juez dicta la inconstitucionalidad de esas leyes en cuanto violentaban tratados internacionales que el Estado argentino había suscrito. Antes de ir al aspecto de la nulidad que vamos a ver en el próximo bloque, yo quería plantearle a usted como hombre de la justicia, ¿qué significa esto de abrir una puerta a la impunidad después de todo el trabajo bien hecho o a medias que en una de esas alguna vez la justicia pudo realizar por ese condicionamiento político que usted me decía? Llegar al punto de haber enjuiciado a dictadores, a genocidas, y de repente, con presión o no política por parte de Carlos Saúl Menem, tirar todo por la borda con un decreto. Bueno, esto fue, bien lo señala usted, fue una verdadera conmoción en el ámbito, diría, político argentino, pero no solamente político, sino en el ámbito social, porque efectivamente fue el episodio final en el que se consagró la impunidad de aquellos jefes militares que, aunque no habían podido ser juzgados en otros grados responsables, pero por lo menos los máximos jefes, que eran los entonces comandantes en jefe de cada una de las Fuerzas Armadas, adquirían una impunidad total y absoluta. Claro que provocó una enorme conmoción. Todo con el motivo, con alegado del pretexto, diría, denunciado por el presidente Menem en su momento, de pacificar el país. Lo cierto es que pacificó un sector, que era el que había cometido los crímenes, pero el enorme sector de las víctimas, sus familiares, y una sociedad toda que había sido reprimida por la dictadura militar, porque todos fuimos, Julio, algunos directamente pagaron con su vida, con su cuerpo, con su tortura, con su desaparición, pero en definitiva todos los argentinos vivimos 6, 7 años de una represión brutal, donde usted tenía literalmente miedo de salir a la calle. Hoy la falta de libertad es tremenda. La falta de libertad es el temor ante cualquier posibilidad de que alguien lo señalara como un sospechoso, como un blanco, como una persona que tenía ideas distintas o que proponía algo que no gustaba a las autoridades de entonces. Todos sufrimos
esa dictadura. La sufrimos en carne propia, le dirían el temor que cada uno tenía de salir a la calle, que le pidieran documentos y si no tenía documentos iba preso. O la falta de ejercicio del derecho o la libertad para poder expresarse o para poder ejercer un cargo sindical o bien la participación en política. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Dígame, ¿usted recuerda que esto es una precisión tal vez más de origen político, pero ¿tenía Menem a la hora de firmar el indulto la misma presión que tenía Alfonsín en el momento en que planteó en el Congreso las leyes de obediencia debida y punto final? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que en el caso de los indultos que dictó Menem allá en el año 89, si no me equivoco, fueron más motivados por un interés político que se describió como un intento de pacificación del país, como decía recién, pero que sin duda tendía también, al menos también, o paralelamente, a ganar la conformidad, digamos, de ese otro sector de la sociedad argentina, que aún hoy subsiste, Julio, aún hoy subsiste, que no quería juzgar ni sancionar de ninguna manera aquellos actos brutales de represión que se habían producido durante ese periodo. Ese sector civil que en una de esas no la pasó mal con la dictadura y que hasta siempre avaló y opinó en favor de lo que habían hecho los militares en la República Argentina. Antes de seguir con este tema, quiero recordar, porque recién el doctor Díaz Javier lo reflejó muy bien, la reacción social que había provocado los indultos de Carlos Menem, y lo repasamos así. Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando. ¿Qué piensa con respecto a la posibilidad de que se le dé el indulto a los excomandantes que ya fueron juzgados por los tribunales argentinos? La peor opinión. Deberían estar en la cárcel, pues son asesinos. Porque como le dan indulto, le conmutan penas a presos que cometieron delitos peores, que violaron o que mataron. Pienso que los comandantes está bien porque defendieron a la patria. Por el solo hecho de haber secuestrado, matado, esta gente jamás podrían estar sueltos. ¿Te voy a decir la verdad? Claro. Y estoy muy contenta. ¿Por qué? Realmente muy contenta, porque en realidad los comandantes están presos, ¿no es cierto? Que no deberían estar. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo familia que no apareció todavía y está ahí. Mi opinión es que no estoy de acuerdo con que lo suelten. Bueno, ahí había una opinión de una señora que decía que estaba totalmente de acuerdo con los indultos de Carlos Menem. Es decir, ya en ese entonces teníamos una grieta, ¿no? Yo creo, Julio, que la grieta lamentable que atraviesa la sociedad argentina viene desde el 25 de mayo de 1810. Lamentablemente, que registra una serie de episodios dramáticos de nuestra historia que empiezan con la dudosa muerte de Mariano Moreno y se arrastran, bueno, en este siglo, en episodios dramáticos del bombardeo de la Plaza de Mayo, las explosiones de bomba en la Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez, y qué decir, la manera brutal de exterminio de amplios sectores de la sociedad, exterminio en muchísimos casos y persecución, tormentos y otras crueldades sobre sectores de la población que simplemente no pensaban lo mismo que el gobierno militar que entonces se había apoderado por la fuerza de las instituciones del Estado y las había convertido en un instrumento delictivo directamente. Sí. Ese es el terrorismo de Estado, ¿no? Bien, y la gente se dividía en opiniones respecto a esta decisión de Carlos Menem, que abría la puerta a la impunidad y que, fíjese, recién veíamos en esa expresión de esa señora, como diciendo está todo bien. En algunos barrios de Córdoba, recuerdo como cronista haber cubierto una nota en donde vivía Luciano Benjamín Menéndez. Él volvía a ser un vecino respetable para muchos que no conocían profundamente esa historia negra que tenía la Argentina de la violación de los derechos humanos, ¿no? Sí, sí,
absolutamente. Digamos, les permitía y les habilitaba para tener una vida en libertad y sin ningún tipo de sospechas, ¿no? Pero Julio Menéndez, en los primeros años de la restauración democrática, era invitado a los actos militares con las fechas patrias y democráticos que se producían en los cuarteles. Ha compartido el estrado con el gobernador de su momento. Sí, ¿no? Con el ministro de gobierno de su momento también, y ocupaba el palco, como dice usted, el estrado, desde la primera fila. Sí, por supuesto, pasaba esto y todo esto a su vez era otro escarnio para quienes habían sufrido y para la sociedad toda, que había sido anulada en sus derechos, en su libertad, en sus posibilidades de desplazamiento, de opinar, de constituir entidades asociativas, de participar en política, tan noble actividad muchas veces. Desgraciadamente mal practicada, pero esto pasaba absolutamente aún y sobre todo en los primeros años de los gobiernos democráticos a partir del año 83, ¿no? De esto vamos a seguir hablando, pero con el cambio que provocó la observación que la propia justicia empezó a hablar cuando dictó la nulidad de estos indultos firmados por Carlos Saúl Menem. Pero lo vamos a ver con el doctor Díaz Javier en el próximo bloque. Ya seguimos.